Buen día, mi nombre es Sofía Miranda y les voy a presentar el semanario La Época. Primeramente vamos a iniciar con los elementos físicos de este semanario. Viene en un formato tamaño tabloide de 37 por 27.7 centímetros. Sin embargo, según algunas páginas web, también puede llamarse un formato compacto, debido a que es un poco más pequeño que el formato tabloide tradicional. Este está impreso en un tipo de papel sábana y utiliza los colores de páginas a full color. Sin embargo, tiene una predominancia del color rojo y negro y un uso de la escala tonal de colores grises. En cuanto a los elementos significativos de la portada, encontramos que tiene el rótulo, los datos referenciales en un cintillo, el área primaria, el área secundaria, donde usualmente se encuentran dos noticias solamente contando con titular y número de página, y el cintillo de la parte posterior, que usualmente está ocupado por publicidad. En un análisis más profundo de los elementos significativos, tenemos el rótulo, que es el logotipo que usa solamente letras minúsculas. El punto focal de interés es en la E con la diferenciación de color, contrastando el color rojo con el color negro de las demás letras. Y también usa el lema con sentido del momento histórico. Todo esto escrito en letras mayúsculas. El punto de interés es el uso de mayúsculas en el lema y no en el logotipo, creando un contraste entre ambos. En cuanto a los datos referenciales, el cintillo cuenta con el número de publicación, la fecha del semanario que cuenta de una semana, el año de publicación, la cantidad de páginas, el precio, el indicativo de que este semanario se distribuye en todo el país, y en el cintillo de color gris realiza la publicidad para el semanario respecto a sus redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y la página web. En cuanto a los demás elementos físicos, también tenemos el uso del color. Este, como ya había mencionado, tiene un uso de la escala tonal en tonos de grises para elementos ornamentales. También en las páginas se observa el uso de tonos de color negro y rojos oscuros, como se puede ver en la paleta de colores obtenida, y las fotografías y gráficos a full color, así como la publicidad. En cuanto a la expresividad del color, como ya hemos mencionado, usa tonos rojos y negros. Al color rojo se le asocia la fortaleza, determinación, valor y coraje. En su tonalidad oscura evoca energía, fuerza de voluntad y liderazgo. Esta tonalidad oscura es vista dentro de los subtítulos usados en algunas notas. Tiene una alta visibilidad, por ello es recomendable para páginas web o atraer la atención de manera rápida, como suele resaltar en el uso de sus páginas. El negro representa la elegancia, la formalidad. También se lo asocia con la elegancia. En cuanto a su uso, aumenta la sensación de profundidad y perspectiva. Ahora entramos a los elementos lingüísticos. Primero tenemos el título. Este siempre tiene un uso de mayúsculas en todas sus secciones. Posteriormente tiene una entradilla como primer párrafo. En el caso del semanario La Época no utilizan un párrafo de sumario de entrada. Después tenemos el cuerpo de la nota. En algunas entrevistas y artículos se incluye algunos entretítulos, como podemos ver en el ejemplo del lado izquierdo, que usa algunos entretítulos de color rojo, como ya se había mencionado. Y finalmente viene el autor, al final debajo de un ornamento de línea característico del semanario. Este ornamento está usado en todas las secciones y tiene una forma de diálogo en el cual debajo del mismo se señala en letras mayúsculas el nombre del autor. Ahora pasemos al uso de las fotografías. Utilizan un fotorretrato usado para notas, entrevistas y portadas. También utilizan la foto de actualidad, que son fotografías de lugares, fotos referenciales y planos generales. Y un tercer tipo de fotografía usado por el semanario son los fotomontajes. Van en notas, entrevistas y portadas. El semanario también realiza un uso de gráficos, en el cual se pueden observar dos tipos de gráficos. Primero tenemos las ilustraciones para piezas de opinión. Su uso es frecuente a varios colores o monocromático, en el caso de ser usado como un elemento de fondo en la sección de opinión, en el cual da referencia sobre lo que se trata la pieza escrita. También tienen el uso de tablas, en el cual se enfatiza algunos datos de las notas. Sin embargo, estos carecen de pies para saber el autor del mismo. Otro tipo de gráficos, pero con aún menor frecuencia, usado por el semanario, es la infografía. Estas son sencillas, no incluyen demasiados elementos,
Son de un tamaño mediano, no ocupa gran parte de la página, en realidad incluso pueden estar ocupando un tercio de la página, y sus gráficos son sencillos. En cuanto a los elementos ornamentales, podemos incluir el pie de página, que son 2 líneas y un punto. Estas para diferenciar las fechas de la página web del semanario, el nombre de la época y el número de página. También tenemos la línea de autor ya mencionada previamente, que es una línea de diálogo en el cual por debajo separa el texto del nombre del autor. También utilizan recuadros para marcar las secciones ubicados en las partes inferiores de todas las páginas, en el cual vienen en una tonalidad de gris. Y finalmente utilizan signos señaléticos de sección. Estos gráficos van diferenciando cada sección del periódico con el uso de elementos iconográficos sencillos que igualmente van impresos al lado de los recuadros que marcan el nombre de la sección en una escala tonal de gris más oscura. Ahora pasamos al uso de las plantillas. El semanario usa un encolumnado de 3 columnas para todas sus secciones. Como pueden verse en el lado izquierdo tenemos un ejemplo en la sección editorial, y en la parte derecha en la parte cultural, que es una entrevista. En cuanto a la rejilla, usan comúnmente a 3 columnas, como ya se había mencionado, repartida en 3 secciones, donde el 50-70% de la página lo ocupa el cuerpo de la nota y el restante es ocupado por la fotografía, pieza gráfica y el título. La predominancia en estas hojas es en la parte de texto, no tanto así en la fotografía o el título del mismo. En cuanto a la maquetación y las secciones, podemos hablar de algunos elementos recurrentes, que son el uso de la letra capital para todas las secciones como parte de inicio, también en la cabecera interior y con el recuadro de sección y señalética de la misma. En la parte inferior se puede observar información del semanario, como ya se vio en los elementos ornamentales, el uso de las 3 columnas tradicionales y el título a 2 colores, uno en tono de grises y el otro en color rojo. En cuanto a los elementos faltantes respecto a otros periódicos tradicionales, no incluye pie de foto en ninguna sección, como ya se mencionó, por tanto no se puede saber de la autoría. En la portada no se usa orejillas ni aperturas, y en algunas ocasiones puede incluir secciones que no son recurrentes, el rumbo al cambio y despegue económico. Y la publicidad, que juega una gran parte en cuanto al semanario. La publicidad de instituciones y servicios gubernamentales, así como del propio semanario, es una parte central, ocupando páginas enteras y en letras negritas. En cuanto a la maquetación, las medidas son que el margen de lomo y el margen de corte ocupan 1.4 centímetros, el margen superior a 2.3 centímetros, el margen de pie de 0.8 centímetros y el medianil de 2.5 centímetros en todas sus secciones. En cuanto al análisis de sus secciones, inicialmente tenemos la sección sin pelos en la lengua, que ocupa la línea editorial. Corresponde a la sección de opinión. La maquetación de estas páginas es dividida a la mitad, incluye la cabecera interior y recuadros de texto para el nombre de cada columna, haciendo que en cada página entren 2 columnas. Los títulos son divididos en 2 líneas, como ya se mencionó, la primera en tonos de grises y la segunda en color rojo. En este caso podríamos hablar de una maquetación a 4 columnas, ya que una columna extra se agrega para poner la fotografía y nombre del autor, a diferencia de las otras secciones. Y la línea de diálogo está usada para poner las referencias del autor o su currículum. También vemos el uso de la letra capital. La segunda sección de la que vamos a hablar es América en Marcha. La maquetación de estas páginas responde a darle primacía al texto. La fotografía abarca 1/3 de la página y el título está en la parte superior izquierda, un tamaño superior a 2 colores, como en todas las demás secciones. Esta vuelve a su maquetación tradicional de 3 columnas, tiene el uso de la letra capital, la línea ornamental para presentar al autor al final, y en la parte inferior podemos ver los datos informativos del semanario, el número de página, fecha, nombre y página web. Además, en esta sección incluye un recuadro donde se incluyen los datos editoriales del semanario. A diferencia de otros periódicos, los datos de los editores del periódico incluyen sus números de referenciales a forma de publicidad. En la sección homenaje, al igual que la anterior sección, sigue una maquetación de 3 columnas, una fotografía, un título a 2 colores,
el uso de la letra capital, la línea ornamental para presentar al autor, pero en este caso vemos el uso de un gráfico o forma de infografía que incluye un canto referencial al personaje principal de la nota, igualmente usando una escala tonal de grises. En la sección Economía Mundial, la maquetación responde a una maquetación más tradicional, sus 3 columnas, un 70% de texto, lo demás ocupado por una fotografía y un título a 2 colores. También su letra capital característica y la línea ornamental con el título del autor. En la sección Madre Tierra, que al igual que en la sección de Economía son 2 secciones permanentes del periódico, es la misma maquetación que la anterior. No presenta mayores diferencias. En la sección Ser cortos para ser libres suele estar al final del periódico y en este caso la maquetación suele variar. La fotografía abarca 1/3 de la página, sin embargo puede salirse de esta medida estándar y abarcar una proporción aún mayor. El título abarca la parte superior izquierda a 2 colores o puede integrarse con la imagen central como se ve en el ejemplo de la parte derecha. Sí utiliza la letra capital y la línea ornamental para presentar al autor. Sin embargo, también puede usar entre títulos de color rojo o en letras negritas negras. Y finalmente se tiene la sección de contraportada. Esta es la publicidad de página entera en todas sus publicaciones y también se puede ver esto en su versión descargable en PDF. Ingresando al análisis de la sección digital del semanario La Época, podemos ver que su página cuenta con el uso de varios lenguajes de programación incrustados en su página para optimizar su funcionamiento. Esta es una página responsiva, es decir, que se adapta a todos los tamaños. También cuenta con el dominio .bo, además de contar con la verificación de Google y las analíticas del mismo. Es una página HTTPS, lo cual asegura su seguridad, y tiene el uso de WordPress, HTML, JavaScript, CSS y jQuery para el funcionamiento y dinámica de la misma. Las tipografías en la web son sans serif, Arial, Helvética y Open Sans. También vemos el mantenimiento de su línea de colores, es decir, la escala de rojos, negros y grises. Y vemos la mantención de la publicidad en varias partes de la misma. Al ingresar a las notas digitales, podemos ver el uso de titulares a un color, es todos los títulos en negritas, y 3 columnas divididas en la nota, escenas pasadas en PDF y demás notas e incrustaciones de publicaciones con imágenes, es decir, incrustaciones de publicaciones en redes que pueden verse desde su origen, ya sea Twitter o Facebook, con imágenes o videos, además de poder ver recursos descargables dentro de las mismas notas y todas las formas y redes para compartir las mismas. Y si ingresamos a la parte inferior, podemos ver todos los números anteriores que están para descargar en la misma, así como vemos también una breve descripción de la época y sus redes sociales, además de otras redes asociadas a la misma y sus secciones finales. Y eso sería todo. Muchas gracias.